termino, ¿no? Entonces tuve como un añito, yo creo que cuidé a una persona, un adulto mayor, se llamaba, había sido servidor Ok. público de una institución, que da servicio a los trabajadores al servicio del ¿Todavía Estado. tienes café? Sí, Ay, poquito aún, sí. ¿a mí me regalas otro poquito, porfa? Y yo aún aguanto Todavía un poquito, conservas. Si así quieres es. tu agua, nos avisas, te la pasamos, ¿eh? Ajá. Porfa. Sí, en un ratito más. Y esa persona vivía en Polanco, Ok. ¿no? Vivía en Era Polanco, gente de en lana. la calle de Horacio, Ah, un no, sí. penthouse, entonces era una cosa muy bonita. Entonces me hablan de la escuela, me recomiendan y voy, ¿no? Entonces, pero pues yo del pueblo, luego del reclusorio, que no hay gran cosa en el Claro. reclusorio, llego y entonces me da la dirección y yo me voy en el transporte público solita, ¿no? Que ahora digo, también tenía que ver con la época, que había mucha más seguridad que ahora. Claro. Creo en el sentido de que estaba pues menos complicado que una mujer, una niña saliera a la ciudad, ¿no? Entonces salí, llegué y entonces vi un elevador por primera vez en mi vida. Y ¿En serio? dije, ¿y esto cómo sucede? ¿Cómo se usa? Elevador, interfón, escalera eléctrica, Claro. ¿no? Entonces sí fue una cosa que a las personas les puede parecer ay, no, No claro me que no. digas, ¿cómo crees? No, pero No, sí. estamos hablando de otra época. Entonces yo Sí, llego y sí, va sí, sí. una persona mayor y le pregunto, hola, 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 disculpe, buenos días, esto es un elevador. ¿Me enseña a utilizar el elevador? Entonces me dice, claro, pásale, por favor. Entonces yo cada que me subo a un elevador, mi subconsciente, inconsciente y consciente me llevan a esa explicación. Claro. Y me explicó que era un elevador, cómo funcionaba, las flechitas, estas abren, estas cierran, estas son para emergencia, tú le vas a pinchar al piso al que vas, y entonces me explicó cómo todo eso. Llegamos al piso, vas hasta arriba, muy bien. Entonces me acompañó No, hasta si vas hasta arriba, arriba, ella viene con la me gente poderosa acompañó del hasta edificio. arriba. Y llegando arriba me dice, y le digo, ahora el interfón, porque no sé el interfón. Y entonces él me explicó cómo funciona un interfón y fue que pude comunicarme y entrar. Y no le pregunté ni su nombre, no lo recuerdo. No, o sea, recuerdo que fue un ángel en ese momento. Mi vida ha estado llena de ángeles, empezando por mis padres. Después que ya también le quiero dedicar un espacio de tiempo a la señora Lucía García, que gracias a ella pude hacer muchas cosas en mi vida. Llegué y estaba la señora, esposa del señor, y tenía 2 nietos, 3, ¿no? Ok. 2 nietas y un nieto. Y era de mi edad. Y entonces yo llegué y la señora me dijo, pero ¿cómo tú si eres una niña? A ver, ¿te gusta cambiar pañales con caca? Y yo, sí. Mi respuesta inmediata fue sí, producto de la necesidad. Claro. En ese momento, mi papá había tenido un accidente. La patrulla, en una persecución, volteó. Él llevaba el brazo abajo, afuera, y entonces tuvo una quemadura por fricción en su brazo. Y lo pensionaron. Esa pensión llevó a que mi papá no tuviera un ingreso en un año de su vida. Entonces había una necesidad importante en casa y yo era la única que sabía hacer algo, ¿no? Entonces, pues, ¿Y qué te habías preparado? y que tenía cierta preparación. Entonces, pues ya, yo dije sí. Y a partir de ahí iba las noches, todos los días en la noche a cuidar al Señor. Cosa que disfruté profundamente hasta el último piso de ese edificio, 2 de la mañana, Polanco, salir al balconcito, a la terraza. Claro. Me sentaba en mi sillita y leía. No, era En fabuloso. años gloriosos de Polanco, digo, Polanco sigue siendo una zona muy Sí, exclusiva pero, de la Ciudad de México. Para los que nos ven de ajá, otro estado, incluso de otro país, es una zona muy exclusiva de la Ciudad de México, tal vez de las más exclusivas de la Ciudad de México, pero eran tiempos dorados de Polanco. O sí, sea, claro. era un momento donde el tráfico no es como está ahora, Sí, el no, no. comercio no estaba como está ahora y Sí, se disfrutaba mucho, supongo, el paisaje. sí, no, fabuloso. Ahí, pues el señor me pedía que le leyera, entonces yo agarraba un libro y le leía. Y le iba platicando, ¿no? Le iba leyendo y entonces él, cuando yo veía, ya estaba roncando. Pero yo me quedé pues picada y me salía. Y ahí. Y no dormía. Y al siguiente día por la escuela, lo que tuviera que hacer, pero yo disfruté esa etapa mucho. Y no dormía ningún día de la semana, porque saliendo de la escuela yo me iba a verlo a él y en la mañana iba a la escuela y salía y pasaba a mi casa, me bañaba, etcétera, y lo iba a cuidar otra vez y así no dormía ningún día. Pero pues era muy jovencilla, ¿no? Claro. Entonces la verdad es que esa etapa también me dio mucho
Me enseñó mucho, sobre todo de como para aprender. Fíjate, por ejemplo, recuerdo con el señor, pues una persona que antes era de una enfermedad vascular cerebral, un EBC, estaba ya desorientado, además que ya era muy grande. Y en algún momento que yo estaba de frente hacia él, le iba a dar un medicamento y él metió su mano y tocó mi seno. Y yo no supe qué hacer. O sea, recuerdo mucho eso porque digo, no lo hizo con, pues, no, o sea, desorientado el hombre, ¿no? Me quedé así. Y en ese momento yo me pregunté, ¿y qué onda con esto? O sea, ¿debe suceder? ¿No debe suceder? ¿Qué? Entonces yo salí y le dije, señora Yolanda, es que fíjese que su esposo no sé qué. Ya fue ella, habló con él, le dijo cosas, dice, discúlpalo, es que él no. Y entendí. Y ella me decía cosas como, por ejemplo, tú no debes de permitir eso. Nadie debe tocar tu cuerpo, nunca. Nadie, sea tu paciente, sea tu, o sea, nadie que tú no quieras. A que sea tu novio, nada más cuando sea tu novio. Ella me lo decía. Después en algún momento una maceta tenía agua, que salió el agua, y entonces yo quería limpiar, llevé la jerga para limpiar y me dijo, de ninguna manera, tú eres aquí la enfermera. La enfermera no limpia, la enfermera solo cuida de mi esposo. No hagas Wow. eso. Esas cosas a mí me enseñaron mucho. Claro. Quizá por eso ahora soy como payasita, ¿no? Porque ella me ayudó a entender cuál era mi lugar. Después en la mañana que yo me iba, la persona que le ayudaba con las labores domésticas se llamaba Flor. Ok. Y la Flor me preparaba de desayuno igual que a la que al mundo, a que los nietos que Sí, se iban tú a la eras otra escuela. nieta Yo más. era otra Nada más nieta. que tu trabajo era cuidar a la Era abuelita. cuidar, entonces yo, pues, ella me servía, me atendía y yo, pues, me sentía, pues, importante. Polanco. Polanco, no manches. Y comía cosas que en la vida pensé que podía comer. La calidad del jamón, la calidad de la comida, ¿no? En alguna ocasión me mandó la señora a mi casa con su chofer. Wow. Porque me regaló unas piezas de jamón y cosas que se le iban a caducar y me las llevó. Y fui con el chofer a mi casa. Y entonces mi mamá le dio de desayunar al chofer. Y al siguiente día que yo llegué me dijo, pero ¿cómo crees que vas hasta allá todos los días? Y a partir de ese día me mandaba todos los días con el chofer a mi escuela. No manches. Fue una experiencia muy bonita que atesoro así en mi corazón. Por eso digo, yo en mi vida he tenido muchos ángeles, porque esa persona me ayudó. Terminó la etapa porque el señor murió en un hospital también que está por allá, por el sur de la ciudad, Muy conocido. muy conocido, ¿no? Y se acabó mi trabajo. Y No, se acabó mi trabajo. Yo estaba acostumbrada a ganar diario mi varito. Y además que pues ella me surtía la despensa prácticamente. ¿Y no sientes también como el cariño? O sea, como Claro. que, digo, obviamente, pues no es nuestra primera función, porque nuestra primera función es trabajar, cuidarlo, para ganar dinero, ¿no? Sobre todo en la situación en la que estabas. Pero sí se encariña uno, sobre todo con estas personas que, como dices, te dan tu lugar, porque la mayoría de las personas con las que yo he podido charlar, que se dedican a el cuidado en el hogar, no al cuidado de pacientes en el hogar, sus experiencias, no, o sea, es... Y también lavas trastes y también le haces de comer al paciente y también limpias aquí. Y bueno, videos, ahora que ya tenemos las redes sociales para defendernos un poco, videos de enfermeras siendo maltratadas, revisándoles las cosas, que no te robes, que no te lleves, que déjame limpio aquí, que con una actitud pésima. Y creo que este tipo de pacientes, que pues no debería sorprendernos, debería de ser lo de siempre. No Así debería de es. sorprendernos, pero... pues al final sí es sorprendente y supongo que también es doloroso decir como, ay, también que estaba yo con esta familia y se nos murió. Y se nos murió. Y al final la señora, pues una extraordinaria persona. Sus nietos, yo convivía con ellos me hablaban como si yo fuera su prima o alguien de la familia. Y pues me fue gran aprendizaje.